Hola, 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 ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más. Hoy os traigo uno de esos vídeos que merece la pena ver con calma porque vamos pues a intentar poner, yo os digo, orden dentro del ruido que hay ahora mismo en el mercado. Después de la caída tan fuerte que hemos visto, hay gente pues convencida de que empieza ya el bear market, otros creen que pues esto es solo un rebote antes de seguir cayendo, otros que comienza el bull market y la realidad es que pues sin entender qué ha pasado por dentro pues es muy fácil equivocarse. Así que pues en este vídeo no voy a intentar, ya os digo, adivinar, por así decirlo, el futuro, ni dar pues certezas absolutas. No tengo pues información privilegiada, ni soy un banco de inversión, ni ya os digo, ni un market maker. Lo único que voy a hacer pues es enseñaros cómo estoy yo leyendo personalmente el mercado con los datos actuales que tenemos sobre la mesa, volumen, open interest, comportamiento de los básicamente de los creadores de mercado y pues de las zonas técnicas que históricamente pues han marcado suelos. Vamos a hablar de por qué pues la caída tan violenta que tuvimos, pues también qué papel tuvieron los market makers, por qué pues la limpieza de derivados fue clave y si realmente pues los $60.000 pueden ser un suelo o solo una parada temporal. Yo os digo, después veremos pues el rango probable de Bitcoin en las próximas semanas, próximos días, las zonas que pues se están defendiendo y pues lo que nos dice la historia de ciclos anteriores y por qué no espero un desplome inmediato ni una subida vertical. Así que vamos a empezar con el vídeo. Si miramos lo que ha pasado los últimos días en Bitcoin, el movimiento pues ha sido bastante violento. Tenemos Bitcoin que venía pues de zonas cercanas a los $90.000 y en cuestión de pocas, yo os digo, poco más de una semana, pues acabó cayendo hasta los $60.000. Estamos hablando de que pues es una caída de más de un 35%, un tercio de su valor en una sola caída, prácticamente sin descanso. Esto pues es muy llamativo, ¿vale? No fue una caída ordenada, no fue pues una corrección limpia, fue pues más bien un movimiento continuo, casi pues sin respiros, donde pues apenas hubo momentos de pausa y eso pues ya nos dice mucho del tipo de presión que había en el mercado de las criptomonedas. Aquí es donde pues entra un concepto clave que mucha gente pues no termina de entender, es el papel de los market makers, ¿vale? Un creador de mercado no entra siempre a frenar caídas porque sí. Su función básicamente es arbitrar, aprovechar pues ya sabéis las ineficiencias entre mercados, abrir pues posiciones largas, cortas, long, shorts, ¿vale? De forma pues simultánea, pero solo pues mientras su nivel de riesgo, de cierta manera por así decirlo, se lo permita. En una caída pequeña o moderada, pues pueden, ya os digo, intervenir sin problema, pero cuando pues el mercado empieza ya a acelerar, cuando la volatilidad pues se dispara y el riesgo aumenta, pues llega un punto básicamente en el que dejan de actuar porque seguir haciéndolo podría pues poner en peligro de cierta manera su balance. Y eso pues es exactamente lo que hemos visto en esta caída. En esa zona ocurrió algo fundamental. El Open Interest, si no sabéis lo que es, básicamente el Open Interest es el volumen total de contratos abiertos en derivados. Para que pues haya, por ejemplo, un short, tiene que haber pues alguien en el otro lado, el long, ¿vale? El largo. Cuando el mercado pues cae con fuerza, con mucha fuerza, pues empiezan, ya os digo, las liquidaciones, los cierres forzosos, las capitulaciones, ¿vale? Entonces eso fue exactamente lo que pasó. Se cerraron muchísimos cortos, muchísimos shorts, se liquidaron también muchísimos largos, se cancelaron contratos y todo eso pues de cierta manera, ese oxígeno, ese aire, ¿vale? Pues que alimenta los movimientos fuertes, pues de cierta manera desapareció. Cuando el Open Interest pues cae de forma tan agresiva, el mercado se queda básicamente sin una carta, ¿no?, a su favor para seguir pues empujando en la misma dirección. Y es que ahí fue pues básicamente donde el panorama cambió. En ese punto pues los market makers vuelven a mirar el mercado y dicen pues ahora el ratio riesgo-beneficio pues vuelve de cierta manera a tener sentido. Por eso pues vimos compras agresivas en esa zona, tanto en spot como en los derivados, ¿vale? No porque pues ya había caído mucho, por así decirlo, ¿vale? Sino porque el riesgo estructural del mercado había pues reducido bastante. Entonces, esto es muy importante porque mucha gente habla ya os digo, de suelos basándose en meramente emociones, en velas verdes o en la intensidad de los rebotes. Y eso sinceramente no es una
métrica fiable, ¿vale? Para que me entendáis, un mercado pues puede rebotar con fuerza y seguir cayendo después, y esto es así. Y es que básicamente tras tocar la zona de los 60.000 dólares, como tenemos en pantalla, pues el precio rebotó con fuerza hasta la zona de los, ya os digo, 71, 72.000 dólares, y desde ahí pues hemos visto ya cierta corrección y estabilización alrededor pues de los 70.000 dólares, ¿vale? Este movimiento que hemos tenido podría ser perfectamente, como se suele decir, un rebote del gato muerto, ¿vale? Que haya un suelo momentáneo no significa que pues ese suelo sea definitivo, ¿vale? Si se produce pues una crisis de liquidez seria, si los mercados tradicionales, pues como puede ser el S&P 500, empiezan a caer con fuerza, Bitcoin pues no va a ser diferente, ¿vale? En ese escenario pues los 60.000 dólares podrían pues romperse sin demasiada dificultad desde mi punto de vista. De hecho pues el S&P 500 todavía no ha corregido por así decirlo, de verdad, ¿vale? Y eso pues es algo que no podemos ignorar. Ahora bien, por otro lado, si la liquidez aguanta, bueno, las tensiones financieras, pues no sé, por así decirlo, trasladan al mercado real, si no hay un evento muy grave que rompa pues el equilibrio actual, entonces pues esta zona tiene muchísimas posibilidades de tener o actuar más bien como un suelo temporal. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque pues para llegar a los 60.000 dólares ya se produjo una destrucción brutal del Open Interest. Y pues para volver a caer con la misma violencia, pues tendría que pasar básicamente algo aún más grave, ¿vale? No es imposible, pero pues tampoco es el escenario base que tengo yo desde mi punto de vista. En este contexto lo más probable no es una subida vertical inmediata, sino algo mucho más realista, ¿vale? Yo os digo, una lateralización, ¿vale? Bueno, algunas subidas pequeñas, ¿vale? Pero un mercado que se mueve, que permita operar, ¿vale? Que dé oportunidades, pero sin euforia descontrolada, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis. Personalmente creo que pues el mes de febrero puede ser un mes bastante bueno, o al menos pues razonablemente bueno para operar. Marzo ya pues iremos viendo cómo se va desarrollando, ¿vale? Con los cierres trimestrales y posibles tensiones adicionales, pero pues de momento el mes de febrero, desde mi punto de vista, pinta bastante mejor de lo que muchos creen. Resumiendo todo esto un poco que os acabo de comentar, los 60.000 dólares no son un suelo garantizado, pero pues sí un suelo técnico bastante probable desde mi punto de vista, ¿vale? La caída del Open Interest también pues fue clave para frenar el movimiento bajista, mientras pues no haya un shock de liquidez, pues esta zona podría de cierta manera servir para operar con mayor tranquilidad. El escenario más probable, pues a corto plazo es, yo os he dicho anteriormente, lateral o ligeramente alcista, ¿vale? Con alguna subida, pero no una explosión inmediata. Y el mes de febrero, pues básicamente puede ser un mes bastante interesante desde mi punto de vista, pero como siempre, pues esto no es una verdad absoluta, ya lo sabéis, es mi lectura del mercado con la información que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Mañana pues todo puede cambiar y habrá que adaptarse, esto es así. Por otro lado tenemos a Ethereum, yo os digo, lo veo muy interesante desde mi punto de vista lo que está ocurriendo en Ethereum, ya que como tenemos en pantalla básicamente, Ethereum pues lleva bastante tiempo en zona lateral, ¿vale? Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero pues no ha tenido un ciclo alcista limpio todavía. Actualmente pues tiene un rango bastante claro, ya os digo, aproximadamente entre los 1960, 1950 y los 2.400, 2.500 dólares. La zona cercana a los 2.000 pues es históricamente una zona importante de soporte y acumulación. Si Bitcoin pues termina su rango, Ethereum probablemente hará lo mismo, pero pues con más volatilidad. Y a largo plazo, pues si el ciclo realmente arranca, un objetivo conservador podría estar en la zona de los 6.500, 7.000 dólares aproximadamente, siendo conservadores. Aquí viene algo que mucha gente pues no termina de entender, no llega a entender. La gente cree que Bitcoin pues sube cuando su dominancia sube, pero históricamente pues no es así, ¿vale? Las subidas parabólicas de Bitcoin suelen ocurrir cuando pues la dominancia empieza a caer. Os preguntaréis por qué. Básicamente pues porque entra dinero nuevo al mercado y parte de ese dinero pues fluye a las altcoins, y ahora mismo pues la dominancia lleva muchísimos años subiendo y está empezando ya a mostrar signos de agotamiento. Por otro lado tenemos las altcoins. Si analizamos la capitalización de altcoins comparado pues con stablecoins, vemos algo bastante interesante, ¿vale? Y es que están en niveles similares a zonas históricas de suelo. Eso pues no significa que mañana vayan a explotar, ¿vale? Significa pues que
que el riesgo-beneficio empieza ya a ser de cierta manera atractivo. Normalmente después del halving, pues hay un periodo donde pues la dominancia cae y las altcoins pues reaccionan, y esto es así, ¿vale? Y podríamos pues estar acercándonos a ese momento durante pues el año de 2026. En conclusión, básicamente el mercado ahora mismo pues no está en euforia, ¿vale? No está en FOMO, no está en entusiasmo extremo, y justo ahí pues es donde suelen empezar las oportunidades. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Ya os digo, como siempre, esto no es una verdad absoluta, ¿vale? Ni una pues predicción mágica, pues es simplemente mi lectura personal del mercado con la información que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Mañana pues puede cambiar algo, puede aparecer un evento macro, puede romperse un soporte, ¿vale? Y tocará pues adaptarse otra vez. Esto es así, ¿vale? En el mercado de las criptomonedas pues la clave no es acertar siempre, como os digo, es gestionar bien el riesgo y también gestionar bien la incertidumbre, ¿vale? Personalmente ahora mismo pues veo un mercado más en modo de construcción, ¿vale? Más que de euforia. Probablemente, como os he dicho anteriormente, mercado en un estado de lateralización, ¿vale? Con oportunidades, si sabes por dónde mirar y cómo mirar, pero todavía pues lejos del entusiasmo descontrolado de un bull market pleno, ¿vale? Y precisamente pues por eso es cuando pues más importante es entender el contexto actual que estamos viviendo en estos momentos y no dejarse pues llevar por el ruido. Ya os digo, si el vídeo os ha gustado, si os ha ayudado a ver el mercado pues con más claridad en todo este ruido que estamos viviendo, déjame un like, suscríbete si no lo estás y déjame en comentarios pues cómo estás viendo tú esta zona que estamos viendo actualmente. ¿Será suelo real o solo pues un respiro? Ya os digo, espero que estéis muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Mente fría, adiós.